Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Para mí es un gusto que el día de hoy podamos juntos compartir la palabra de Dios en el devocional que nos toca en esta mañana. Domingo 23 tenemos el libro de Hechos, el capítulo 13, los versos del 42 al 52 para poder meditar. Pero antes vamos a encomendar este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este momento que nos permites tener una meditación de tu palabra. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo seas tú hablando en nuestro corazón, que tú abres nuestros oídos espirituales para poder comprender, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, y que esa palabra tuya, que es vida, Señor, pues pueda transformar todo nuestro ser. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la porción que nos toca el día de hoy, y a la par vamos a ir meditando lo que el Señor pues quiere hablarnos. El título de este devocional es Ajenos a la palabra de vida. Verso 42 dice así: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas, ¿no? Cuando habla de ellos se refiere a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Que ya en días anteriores hemos visto cómo, en primer lugar, el Espíritu Santo, ¿no?, que se está moviendo con poder en este momento en Antioquía, ¿no? En Antioquía, donde es que ellos les llaman cristianos por primera vez. El Espíritu Santo dice: sepárenme a Pablo, ¿no?, bueno, a Saulo y a Bernabé, ¿no?, para la obra que yo tengo para ellos, ¿no? Entonces ellos entendemos que empiezan con lo que vienen a ser pues la extensión, ¿verdad?, del mensaje de salvación, no solo a judíos sino también a gentiles, y comienzan, por así decirlo, pues ya los viajes, ¿no?, para Pablo, ¿no?, para poder extender el reino de Dios. Y entonces en este momento ellos están en Antioquía de Pisidia, ¿no? Hasta ahí han llegado Pablo y Bernabé, ¿no? Y en esta oportunidad recordemos que ellos se encuentran en una sinagoga, un día sábado. Ellos van y dicen que la palabra de Dios dice que ellos estaban sentados, ¿no? Porque normalmente en la sinagoga pues se desarrollaba todo esto de la lectura y la meditación de la palabra, pero ellos no estaban buscando si es que les daban permiso para hablar, ¿no? Ellos simplemente estaban dejándose llevar por la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Y es que entonces alguien se acerca y les dice: ¿por qué no comparten con nosotros la palabra, ¿no? En esa condición es que ellos se encuentran aquí, ¿no? Ellos ya compartieron todo el mensaje que Dios puso en sus corazones, ¿verdad? Y entonces ellos salen de la sinagoga de los judíos, y los gentiles son los que les ruegan que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas, ¿no? Este es el obrar sobrenatural del Espíritu Santo que está tocando el corazón de los gentiles, es decir, de la gente que no era judía, ¿verdad? Despedida la congregación, verso 43, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios, ¿no? Ya fue despedida la congregación, pero aquí dice que no solamente judíos, sino también seguidores, digamos, aquellos que simpatizaban con los judíos y que se habían vuelto y practicaban, ¿no?, lo del judaísmo, querían que Pablo siguiera hablándoles, ¿no? Y dice aquí que Pablo y Bernabé los persuadían, los animaban, ¿verdad?, que perseveren en la gracia de Dios, en lo que ya Dios les había transmitido, en lo que ya Dios les había comunicado. Pablo y Bernabé les decían: vamos, sigan, perseveren, continúen, ¿verdad? Y entonces ellos se comprometieron a poder ir el siguiente sábado y compartirles, ¿no?, más de esto, de estas maravillas de Dios, ¿no?, de todo lo que Dios había hecho desde tiempos antiguos, ¿no?, y que había cumplido su promesa en Jesucristo, que era el que les estaba ofreciendo perdón de pecados, salvación, vida eterna. El siguiente sábado, verso 44, se juntó casi toda la ciudad, ¿no? Ya no eran algunos que en ese momento estaban en la sinagoga, no como el sábado anterior, sino que este sábado ya estaba casi toda la ciudad,
para oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, realmente cómo el Espíritu Santo dispuso a las personas que seguramente en el transcurso de la semana oyeron de Pablo, de Bernabé, muchos pasaron, digamos, ¿no? El decir, el comentar, oye, ¿sabes qué? Pablo y Bernabé han venido y nos han hablado de estas maravillas de la palabra de Dios, qué interesante, vamos a escucharlos. Y toda la ciudad se juntó. Verso 45 dice así: pero viendo los judíos, la muchedumbre, la cantidad de gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Okay? Aquí vemos ya que los mismos judíos, ¿verdad? Aquellos que realmente deberían, entre comillas, haber estado más dispuestos a poder ser ese instrumento de Dios para que muchos escuchen la palabra de Dios, al contrario, dice que se llenaron de celos, ¿verdad? Lo que en un inicio no se mostró, porque el sábado anterior, al contrario, ellos fueron los que propusieron que Pablo y Bernabé compartieran, ¿verdad?, de Dios. Y es más, muchos de ellos le dijeron, vuelvan el siguiente sábado, pero esta vez ya no. Esta vez los celos que seguramente ellos tenían dormidos, ¿no?, que no se mostraron la semana anterior, esta vez sí se mostró, ¿no? Se mostró. ¿Y debido a qué? Aquí dice la palabra de Dios, debido a la muchedumbre. Es decir, vieron que en Pablo y en Bernabé, ¿verdad?, había algo maravilloso que Dios estaba haciendo y que estaba atrayendo a tanta gente, pero ellos comenzaron a verlo con su mente humana, ¿verdad? Los celos despertaron en ellos el lado humano, que obviamente el enemigo aprovechó esa puerta que ellos abrieron para, lamentablemente, transformar lo que originalmente Dios quería hacer en sus vidas. Ellos ya se desorientaron, ¿no? Y ellos ya comenzaron a ver con celos a Pablo y a Bernabé, y encima de esto también dice que comenzaron a contradecir lo que ellos estaban hablando y a blasfemar incluso de ellos, ¿no? Entonces vemos aquí que esto es claramente un ejemplo de oposición, ¿no? Oposición, como hemos visto también días anteriores, por ejemplo, en este Bar Jesús, que era un judío, que era un falso profeta y que se oponía, también no quería que la palabra de Dios llegara al procónsul, ¿no?, de ese lugar. Aquí también, lamentablemente, muchos judíos se prestaron a lograr, lamentablemente por sus celos, del enemigo para levantar oposición, ¿no? Porque lo que quiere el enemigo justamente es eso, es apagar lo que Dios quiere hacer, es hacer que la gente, y aún en estos tiempos, en el mundo, no quiera escuchar, ¿no? Y no quiera saber acerca de la verdad de Dios. Aquí dice que ellos le comienzan a contradecir, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere decir contradecir? Es decir, darle la contra, efectivamente, a lo que ellos están diciendo, ¿no? Ellos querían rebatir sus argumentos, ellos querían seguramente poner en tela de juicio la verdad de Dios, ¿no? ¿Y eso con qué finalidad? Con la finalidad de causar en los oyentes, obviamente, división, confusión, duda, ¿verdad? Y también blasfemar. Y blasfemar es maldecir, es decir mal, atacar, digamos, injuriar, buscar ofender a la persona que en ese momento estaba hablando, que eran Pablo y Bernabé. ¿Qué cosas pueden haber dicho de ellos? No lo sabemos, pero cosas que estaban seguramente tildando y trayendo abajo su honra, ¿verdad? Quizás estaban sacando la historia antigua de Pablo y lo que él había hecho, qué sé yo, tantas cosas, con tal de que la gente comienza a mirarlos a ellos como una fuente dudosa, ¿no? Y ya no, digamos, esa fuente que Dios quería usar para que llegara a su verdad, una fuente confiable, ¿no? Luego dice el verso 46, entonces, ¿qué sucede? Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Aquí Pablo y Bernabé no se amilanan, ¿no?, al ver esta oposición. Recordemos que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo es que alguien está buscando siempre la presencia de Dios, está en comunión con Dios, está en obediencia, tiene una vida santa. Entonces el Espíritu Santo llena a esa persona. En este caso Pablo y Bernabé, con valor, les responden. ¿A quiénes? A esos judíos que comenzaron a contradecirles, a blasfemar, ¿no?, de ellos. Y les dicen lo que era cierto, ¿no? En el orden de Dios era necesario que a ellos, como judíos, como herederos, ¿no?, por su padre Abraham, de la promesa de Dios, se les hablara primero, ¿verdad? Pero bueno, ya que ellos lo desecharon, no estaban, digamos, estimando que Dios les estaba dando la oportunidad para salvarse.
y no se creían, digamos, dignos de esa vida eterna, sino al contrario, ellos refutaban eso, ¿no? Se creían quizás más sabios que Dios. Bueno, ahora dice, nos volvemos a los gentiles, ¿no? Ya Dios había mostrado que lo que Él quería era no solamente llegar a los judíos, Él quería llegar a todos los gentiles, a todos los que en ese momento eran extranjeros, considerados gente que no era del pueblo de Dios, digamos, original, ¿no? Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿No? Qué bonito, porque ellos están sometidos como esos siervos, ¿verdad? Que ya no viven para sí, sino que viven para su Señor. Ellos están cumpliendo un mandato, ¿no? Y ese mandato es el mismo que el Señor Jesús nos ha entregado también a cada uno de nosotros. Y Él nos llama a ser luz, ¿verdad? Luz. En ese momento el contexto de ellos eran los judíos y los gentiles. Ellos ahora eran luz para los gentiles, ya no solo para los judíos. Pero en nuestro caso debemos ser luz para todo el mundo, ¿verdad? Para todo el mundo. Y dice, a fin de que seas para salvación, de que nosotros podamos ser un instrumento para salvación, dice, hasta lo último de la tierra, hasta cualquier lugar que Dios nos lleve en el mundo entero, que allí seamos instrumento para salvación, ¿no? Realmente qué honra llevar esta encargatura de Dios, ¿no? Jesús murió en la cruz justamente para dar salvación, dio su vida y derramó su sangre preciosa para dar salvación al mundo entero. Y ese es el encargo que ahora tenemos nosotros, en transmitir esa verdad a todas las personas que nos rodean, ¿no? Y hasta donde Dios nos lleve, al lugar que Dios nos lleve, ahí es donde debemos compartir. Ese es nuestro propósito de vida, ¿no? Nuestro propósito de vida no es el ser algo o alguien en este mundo, ¿no? Sino el que podamos ser luz, el que podamos reflejar a Cristo, los que podamos reflejar a Cristo, los que transmitamos su verdad para que alguien que está preparado, su corazón pueda escuchar, recibir esa verdad y responder a esa verdad, y que su vida pues pueda salvarse, ¿verdad? Dios nos ha puesto en lugares específicos, en el trabajo, con la familia, ¿verdad? En el vecindario, para que podamos ser esos instrumentos de Dios, para que llegue esa salvación, a pesar de la oposición que se pueda levantar una y X veces, ¿verdad? Porque nosotros somos siervos de Dios y Él es el que al final hace la obra. Dice el verso 48, los gentiles, oyendo esto que les había dicho Pablo y Bernabé, que ya la salvación pues era para ellos, ¿cómo respondieron? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿no? Qué bonito. Y eso debe haber sido muy sorprendente para los judíos, ¿verdad? Ver cómo los gentiles reaccionaron de la forma en la que ellos en realidad debían haber reaccionado, ¿no? Con regocijo, con gozo, glorificando, ¿verdad? La palabra del Señor, que ahora el Señor en su misericordia también los quería tener a ellos como hijos, como parte de su pueblo, de su linaje escogido, ¿no? Y dice que ellos creyeron. Es indispensable tener fe, ¿verdad? Aceptar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios no es para contradecirla, ni para refutarla, ni para tener dudas, ¿verdad? De ella, sino es para obedecerla, ¿no? Y para creer en ella, ¿no? Para tener fe. Y entonces dice que todos ellos estuvieron ordenados para vida eterna, ¿no? Destinados, dice otra versión, a tener vida eterna, ¿no? En realidad, la voluntad de Dios es que todas las personas tengan vida eterna, de que todas las personas se arrepientan, ¿verdad? Porque Jesús murió por todos, pero ellos, en realidad, por la fe, ya estuvieron así aceptados, ¿verdad? Para el destino de tener vida eterna. El verso 49 dice, y la palabra del Señor, ¿qué pasó? Se difundía por toda aquella provincia, ¿no? Maravilloso. Es decir, después de esto que sucedió, ¿no? Este impasse, ¿no? Esta oposición que tuvo Pablo y Bernabé, el rechazo lamentable de los judíos. Los gentiles no responden de esa forma, los gentiles sí se alegran, se gozan y reciben la palabra de Dios y la toman. Y entonces comenzó esto a difundirse, estas buenas nuevas comenzaron a llegar a otros lugares, ¿verdad? Y es seguro que durante ese tiempo Pablo y Bernabé comenzaron a hacer lo que hoy en día llamamos discipulado, ¿no? Es decir, quedándose con los hermanos, con los nuevos creyentes, a enseñarles la palabra de Dios, a poder enseñarles los principios, ¿no? de la vida cristiana, de la fe, de cómo debían ahora ellos conducirse y que ahora ellos también podían ser esa luz para las demás personas que Dios
ponía, ¿verdad?, en su vida, ¿no? Recordemos que si Dios ha llegado a nuestro corazón y a nuestra vida, es porque a través de nosotros hay mucha gente detrás, ¿no? Familia, amigos. Entonces ahora esa era la obra que se iba a comenzar a producir ahí en Antioquía de Pisidia. Verso 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, ¿verdad? No se quedaron con los brazos cruzados. Estos judíos lamentablemente fueron a los lugares, como hoy en día se podría decir, de la gente de poder, ¿verdad? De la gente que tiene mucho dinero, mucho poder, pero que lamentablemente no consideran ese poder, ¿verdad?, o su posición como para algo bueno, ¿no?, sino para algo malo, lamentablemente, ¿no? Porque usaron de estas personas que tenían pues relaciones de poder para hacer que expulsaran de sus límites a Pablo y a Bernabé y los sacaran, ¿verdad? Versículo 51: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué pasó? Bueno, ya el Señor Jesús en uno de los evangelios así enviaba a sus discípulos y les dijo, ¿no? Recuerdo mucho que les dijo que si en ese lugar, en esa casa, no recibían con agrado su presencia y el mensaje que les estaban llevando de parte del Señor Jesús, pues se limpiaran el polvo, ¿verdad? Se limpiaran el polvo. Acá dice como señal de protesta en otra versión, ¿no? Contra aquella gente. Y es lo mismo que hacen Pablo y Bernabé, ¿no? Sacuden, se limpian, ¿no? Como que ya ellos cumplieron y ellos no están de acuerdo, ¿no?, con lo que ellos están haciendo, pero ya está, ¿no? Y en fin, y luego siguen porque el Espíritu Santo, recordemos que los llamó a una obra muy importante, así que ellos ahora llegan a Iconio, otro lugar, otra ciudad. Y en el verso 52 termina este relato de una manera tremenda, ¿no? Dice: y los discípulos, recordemos los que quedaron ahí, ya los llaman discípulos, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿no? Los discípulos no se quedaron pensando: uy, se fue Pablo, se fue Bernabé, y ahora qué va a hacer de nosotros, ¿no? ¿Quién nos va a seguir enseñando, no? Ellos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a hacer la labor que hasta ese momento había hecho a través de Pablo y Bernabé. Ya el Espíritu Santo iba a hacer en ellos esa misma labor de enseñarles y de enseñar a otros, ¿no? Y esto es lo que se produce cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos llena, ¿no? El gozo que va por encima de lo que está pasando por aquí, de las circunstancias, ¿no? No era muy bonito ni, digamos, muy agradable ver que a Pablo y Bernabé los habían echado, que había muchos judíos quizás que estaban en contra, ¿verdad? No era muy agradable seguramente esa atmósfera, pero el gozo era superior, ¿no? El gozo y la llenura del Espíritu Santo hacía que ellos estuvieran felices, ¿verdad? Porque había llegado la salvación a sus vidas y esa salvación se iba a extender a sus seres queridos, a las personas que habitaban en el lugar junto con ellos, ¿no? Qué bonito esta palabra. La verdad, a mí el libro de Hechos me encanta, creo que es uno de mis libros favoritos, que siempre el Señor habla a mi corazón, siempre, y creo que al corazón de cada uno de nosotros, porque nos enseña lo que realmente debe ser nuestro estilo de vida, ¿no? Como estos primeros discípulos de Jesús, muchos de ellos apóstoles, ¿no?, ya haciendo la labor misionera. O sea, en realidad es algo que no debe ser de quedarse en ese tiempo, es algo que debe seguir permaneciendo, porque es el principio de Dios y los principios de Dios son eternos, ¿no? No están dados solo para un momento, son para siempre. Nosotros debemos recordar eso, ¿no?, de que a pesar de las dificultades y los obstáculos debemos seguir creyendo y perseverando, llenarnos de gozo, el Espíritu Santo, ¿no?, viviendo una vida en comunión con Dios, en santidad, en obediencia, y que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que podamos seguir compartiendo el Evangelio a las personas que nos rodeen y donde Dios nos ponga, ¿no? Qué bonito realmente. Así que, bueno, hermanos, los animo y me animo a mí misma a que podamos seguir haciendo estos devocionales cada día, ¿no? Dios tiene cosas maravillosas que enseñarnos y que también nosotros podemos enseñar a otras personas. Vamos a concluir orando y dando gracias a Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias por esa salvación preciosa que has traído a nuestras vidas, y sabemos, Señor, que también tú quieres llegar a muchas vidas, a muchas personas que también nos rodean. Te pedimos que tú nos llenes de valor, que nos llenes, Señor, de gozo, de ánimo, que estemos siempre prestos, Padre, a poder ser usados por ti donde sea que tú nos lleves, Señor, que ese sea el principio de nuestra vida, el propósito de poder ser luz y sal
celestial, para que tú puedas, Señor, salvar a este mundo que está perdido. Gracias te damos, te bendecimos y encomendamos nuestras vidas en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga y que podamos seguir perseverando en los caminos del Señor. Amén. Estar contigo, no hay